Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast, episodio 97, muy cercanos ya al centenario de episodios de este podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Football, y en el episodio de hoy vamos a tocar un tema bien interesante que en lo particular me parece que es una de las estrategias que más funcionan para poder cumplir con el objetivo del fantasy fútbol, y que es ponerte en la mejor posición para ganar semana a semana y que esto te lleve eventualmente a playoffs y a pelear tu campeonato. Pero antes de entrar en materia, no sé si ustedes sean fans de Game of Thrones. La verdad es que yo me hice fan a partir de diciembre, enero, empecé a ver la serie, y debo confesar que me siento muy arrepentido por haberle dado chance tan tarde en mi vida. Pero bueno, así pasa y más vale tarde que nunca. Hoy soy muy fan y obviamente estoy viendo cada domingo esta última temporada. Y el episodio pasado, el quinto, fue espectacular. Vaya matanza que hubo por parte de Daenerys Targaryen. Y por ahí mucho de lo que más se habló en redes sociales sobre este episodio en particular, fue el tema que habían echado a perder el personaje de Daenerys Targaryen. Y me parece que eso está totalmente fuera de realidad. Y quienes lo dicen, espero que ustedes no sean uno de ellos, y si lo son, espero que este argumento que haré les haga cambiar un poco la lógica detrás de esto. Daenerys fue siempre así. Sí, se volvió loca en este último capítulo, exacerbadamente, lo acepto, pero ya teníamos signos de que Daenerys Targaryen no era ninguna blanca palomita, era una hija de la tiznada, y esa es la realidad. Quien no se arrodillaba ante ella, los quemaba con los dragones. Cuando llegó a varios pueblos, crucificados los amos de los esclavos. Y así hay muchísimas referencias que me parece que preparaban para este momento. Obviamente el rechazo de Jon Snow, me parece que esa es la mecha que prende, valga la redundancia, a esto que trae Daenerys, pero siempre ha estado ávida de poder, siempre ha querido un trono que no sé si realmente le pertenezca, de un reino que ni siquiera conocía. Es decir, no puede decir, a ver, en Star Wars hemos visto muchas veces cómo primero el Imperio destruyó Alderaan, que era un planeta importante, pero no era la capital, ¿no?, del Imperio. Pero en la nueva trilogía, bueno, en las 7, 8 y 9, vemos cómo en el episodio 7 destruyen todo un sistema planetario completo que es el corazón, ¿no?, de la República. Y así pasa ahora con Daenerys y King's Landing, un lugar que no conoce. Y me parece que ese es el querer el poder a toda costa. Se sintió amenazada y es real. O sea, y me parece que vamos a tener un cierre de serie impresionante. Entiendo que algunos estén decepcionados, pero para mi gusto ha sido épico lo que hemos visto desde la batalla con el Night King y ahora en esta de King's Landing, que quizás sí pudiéramos haber esperado un poco más de resistencia por parte de Cersei. Cersei merecía una muerte mucho más dolorosa, eso es la realidad. Pero ya sé que muchos me van a decir, Mau, ¿por qué mejor no haces un podcast de reviews de series y películas? No, es de fantasy fútbol y la introducción hablo de lo que se me pegue la regalada gana. Y ahora sí vamos a platicar de fantasy fútbol. Hoy voy a hacer un paréntesis, estoy intentando algo novedoso entre comillas, porque además de estar grabando el audio del podcast, también estoy grabando video para poderlo subir a YouTube. Y quienes quieran verme, digo, yo sé que nadie va a querer verme, pero de todos modos, en aras de poder crecer
el canal de YouTube y ofrecer contenido más regularmente, voy a grabar estas grabaciones de podcast y además van a tener el audio normal en iTunes, en Spotify, etcétera, ¿no? Me parece que es una buena generación de contenido, ofrecer más canales y más vías en los que me pueden escuchar y quien quiera pues verme. Se van a asustar, eso sí se los advierto, pero bueno, ni modo, porque además yo soy muy fachoso. Desde que me dedico al fantasy fútbol dejé las corbatas, los trajes, las camisas de vestir y ahora ando en pura playera y normalmente en shorts, porque además ya empezó la época de calor, entonces los shorts son fundamentales. Creo que es la prenda de vestir que más tengo, seguramente. Bueno, playeras y shorts, sí, exactamente. Pero bueno, vamos a hablar del tema que les comentaba de fantasy fútbol. Obviamente ya lo pudieron ver en el título del podcast. Y es evitar quarterbacks. Pero no es evitar quarterbacks, es decir, no les voy a decir no tomen a ningún quarterback en sus drafts de fantasy fútbol. Sería una locura total. Pero sí hablarles de la estrategia tan viable que es esperar para elegir a tu quarterback en fantasy fútbol. Los quarterbacks se han vuelto indispensables en fantasy. Es decir, hoy tenemos incluso ligas que utilizan a 2 quarterbacks. Pero eso no es porque, qué padre es utilizar quarterbacks. No, la realidad es que se ha convertido en una posición tan profunda que jugar en una liga de un solo quarterback, en donde solo 12, en una liga de 2 equipos, solo 12 quarterbacks son titulares semana a semana, la diferencia entre uno y otro no es muchísima. La diferencia en puntos fantasy entre el quarterback 1 y en general entre el quarterback 1, es decir, el mejor quarterback titular en una liga de 2 equipos, y el último, el 12avo, la verdad es que no es muy significativa. Y me van a decir, Patrick Mahomes, ya hablaremos del tema de Patrick Mahomes, y lo que hizo Patrick Mahomes repercutirá en cómo vamos a draftear en 2019. Pero primero vamos con los números y comienzo con la excepción. Hablar de esperar por un quarterback después de una temporada tan prolífica como la que tuvo Pat Mahomes, y la verdad es que es una temporada histórica. En los últimos 10 años, Patrick Mahomes ha sido el quarterback que ha generado más puntos fantasy en una sola temporada, con 418. De hecho, pasar de los 400 puntos solo lo ha conseguido el propio Mahomes en 2018 y en 2013 un tal Peyton Manning. No sé si recuerden a un tal Peyton Manning. Hay un quarterback ahí de más del montón, ¿verdad? Obviamente no, uno de los mejores, aunque yo sufrí muchísimo yéndole a los Titans y enfrentando a Peyton Manning 2 veces por temporada. No lo odié, pero bueno, no era placentero, ¿verdad? Pero para ponerles en contexto lo hecho por Mahomes, que es la excepción. Y me parece que además esta excepción de Patrick Mahomes es el ejemplo perfecto para poder tener argumentos a favor de esperar un quarterback. ¿Alguien se acuerda en dónde estaba siendo seleccionado Pat Mahomes el año pasado? En muchos drafts de fantasy les puedo apostar que ni siquiera fue seleccionado en sus drafts. Así que siempre surge un quarterback sorpresa. Y no solo uno, hay varios. Y voy con números un poco más que sustenten todo esto. Y la diferencia de puntos fantasy entre el quarterback 1 y el quarterback 12 realmente no es significativa. En las últimas 5 temporadas, esta diferencia ha sido de menos de 8 puntos fantasy por juego, a pesar de los números espectaculares que tuvo Deshaun Watson en el 2017 en su corta temporada y Mahomes en 2018. A pesar de esas espectaculares temporadas, la diferencia entre el primero y el 12avo fue de menos de 8 puntos fantasy por juego. Y me parece que esos pudieran pensarse que son muchos, porque van a decir, es un touchdown y 20 yardas. ¿Realmente es mucho un touchdown y 20 yardas? Me parece que no. Me parece que es una diferencia mínima,
porque al final los quarterbacks es una de las posiciones más prolíficas en puntos fantasy. Además de esto, la tendencia de la NFL es, como les decía, los quarterbacks están generando más puntos fantasy y la brecha entre los mejores y los demás se ha cerrado. La diferencia entre Aaron Rodgers, Pat Mahomes, Deshaun Watson y el resto, es decir, a lo mejor del top 5 al top 15, top 18, no va a ser tan drástica. Y entonces no se justifica emplear un pick temprano en tu draft para ir por uno de estos quarterbacks. La NFL se ha convertido en un juego predominantemente aéreo. En los últimos 2 años el porcentaje de jugadas de pase ha sido del 59% del total de jugadas utilizadas por la totalidad del equipo, de los equipos en la liga. La verdad es que es un porcentaje bastante alto. Y en 2018, en promedio, las jugadas de pase fueron 595 ocasiones, mientras que la cifra de acarreos o jugadas terrestres fue en promedio de 440. Una diferencia de poquito más de 155 jugadas cargado del lado aéreo. El rol del quarterback ha crecido. Los referees ahora los protegen mucho más y protegen también el espectáculo aéreo, y eso también ha dado un boom de más puntos fantasy por parte de los quarterbacks. Y esto ha abierto una baraja de posibilidades muy amplia. Ya no son los mismos quarterbacks de siempre los que terminan entre los 12 mejores semana a semana. Y me parece que todo esto hace que no sea justificable ir por un quarterback temprano en el draft. ¿Qué es temprano en el draft? Ahorita hablaré de ello cuando pase al tema de la estrategia, que es justo ya al subtema al que nos vamos a mover. Como les decía al inicio del podcast, el objetivo principal del fantasy es ganar cada semana. Obviamente, la mayoría va a decir, no, el objetivo principal del fantasy es quedar campeón. Sí, obviamente. Pero para quedar campeón hay que seguir un proceso. Y ese proceso es un buen draft, ganar semana a semana, ponerte en la mejor posición para estar ganando cada semana, que esos triunfos te den el boleto a playoffs y en playoffs obviamente buscar el campeonato. Si vemos el objetivo principal como quiero ser campeón, pues sí, yo quiero ser millonario y no lo soy. Tengo que trabajar para a lo mejor poder conseguir ese dinero para poder viajar y poder hacerlo todo lo que me plazca, ¿no? Y es así, es como todo en la vida. Hay que seguir unos procesos y hay que confiar en los procesos para poder llegar al objetivo final. Ustedes quieren correr un maratón, perfecto. Nunca en su vida han corrido ni 100 metros. Pónganse a correr el maratón de un jalón. Ahí van a quedar. Tienes que ir poco a poco. Es un proceso. Y así es esto. Y miren, para hablar un poco de estrategia, ahí les va lo que ha sucedido en las últimas 2 temporadas. En el 2017, los primeros 12 quarterbacks seleccionados fueron Aaron Rodgers, Tom Brady, Drew Brees, Matt Ryan, Russell Wilson, Derek Carr, Jameis Winston, Marcus Mariota, Cam Newton, Kirk Cousins, Andrew Luck y Ben Roethlisberger. De estos 12 quarterbacks, por diversas circunstancias, no me voy a detener a analizar la circunstancia de cada uno, solo el 50% pudo efectivamente acabar entre los 12 mejores de fantasy. Es decir, yo voy a emplear un pick alto en las primeras rondas por alguno de estos quarterbacks, o en 2017 a lo mejor lo hiciste, y tuviste el 50% de probabilidades de fracasar. Y dejaste ir muchísimo talento en otras posiciones mucho más importantes. En el 2018 mejoró un poco la cosa. Los primeros 12 fueron Aaron Rodgers, Deshaun Watson, Tom Brady, Russell Wilson, Drew Brees, Cam Newton, Carson Wentz, Kirk Cousins, Andrew Luck, Matthew Stafford, Jimmy Garoppolo y Philip Rivers. De estos 12, 7 lograron colarse entre los mejores 12 de la temporada. La verdad es que no estuvo nada mal. 7 de 12 es un buen porcentaje.
Pero tuvimos las sorpresas de Patrick Mahomes, Jared Goff, Matt Ryan, Dak Prescott y Ben Roethlisberger. Ustedes díganme si realmente habrá valido la pena emplear un pick de tercera ronda en 2018 para seleccionar a Tom Brady o de sexta ronda para seleccionar a Cam Newton, cuando pudieron haberse esperado, en el mejor de los casos, seleccionar a Patrick Mahomes, pero Matt Ryan también lo podían conseguir en últimas rondas, a Ben Roethlisberger en rondas medias, a Dak Prescott ni se diga. Y me parece que no está justificado esto de abalanzarte por un quarterback, porque conviene buscar a estas sorpresas de quarterbacks que pueden, además de darte números top 12 cada semana, terminar como top 12 al final de la temporada. Mientras que te haces de running backs, wide receivers y quizá hasta un tight end primero y refuerzas tu equipo. Muchos dicen, me gusta ir por mis dos running backs, mis dos wide receivers, el flex, mi tight end y después ir por un quarterback para tener todos mis slots de titulares llenos. Y la banca la dejan al final. La banca es importantísima en fantasy football. Es para mí una banca profunda de running backs y de wide receivers es mucho más importante que tu quarterback titular. Así de sencillo. Porque además, sorpresas hay cada año y te las puedes encontrar. Y por eso es que la estrategia resulta. Porque esto nos da una ventaja competitiva contra nuestros rivales. Sí, yo sé que está padrísimo. Dices, qué chingón tener a Patrick Mahomes. Ya aseguré la posición de quarterback. Pero ¿a qué costo? Vas a dejar ir a muchísimos jugadores que están siendo seleccionados en ese mismo rango que te van a ser mucho más valiosos. El tema de la banca. ¿Qué vas a hacer en las semanas de descanso? Ah, qué padre, tienes a Mahomes. Ajá, pero ¿y tus running backs? ¿Y tus wide receivers de banca? La profundidad, sobre todo en las primeras 8 o 9 semanas, 10 quizá semanas de fantasy football, es vital tener una muy buena banca. Ya sea para cubrir lesiones, ya sea para cubrir buys, o incluso para poder hacer trades interesantes. Supongamos que decidiste ir por un quarterback en últimas rondas y no resultó la estrategia. Bueno, intenta un trade con alguno de los running backs o wide receivers que tienes, entre comillas, de sobra. Muchos me van a preguntar, ok, entonces ¿en qué momento debo seleccionar mi quarterback? Esto depende de muchos factores y depende principalmente del formato de su liga, de cuántos equipos jueguen, del sistema de puntuación, si es de 4 puntos por touchdown o 6 puntos por touchdown, y del propio desarrollo del draft. Y en cuanto a desarrollo del draft me refiero a si todos tus rivales están o estás viendo que van a emplear una estrategia de esperar por el quarterback y Patrick Mahomes lo puedes tener en sexta ronda, pues obviamente es una ganga, pero no en segunda ronda o en tercera ronda. Me parece que en una situación normal, liga estándar, ya sea half PPR o PPR, porque esto no influye en la puntuación de los quarterbacks, y ligas de un solo quarterback titular, me parece que a partir de la 10ª ronda es un buen momento para empezar a considerar seleccionar algún quarterback. No les estoy diciendo que en 10ª ronda vayan por su quarterback, sino que en 10ª ronda empiecen a tantear el panorama de los quarterbacks. Pero todo dependerá obviamente de su draft. Como les dije, pueden pasar cosas muy raras y si logran encontrar a Deshaun Watson o Andrew Luck en 7ª, 8ª ronda, obviamente tienen muchísimo valor ahí porque ya habrás seleccionado a la mayoría de tus running backs y wide receivers. El enfoque de esta estrategia radica en encontrar potenciales quarterbacks que puedan terminar en el top 5 o top 10 en últimas rondas del draft. En el peor de los casos, ¿no?, le erramos totalmente con nuestra selección de 1 o 2 quarterbacks en últimas rondas.
me parece que esto no es tan drástico como pudiéramos pensar. Es decir, el año pasado a lo mejor, voy a hacer un ejemplo muy muy burdo, Joe Flacco y Eli Manning, ¿no? Que yo tenía confianzas en Eli Manning el año pasado. Creo que una de mis apuestas más arriesgadas, o de mis, ¿cómo decirlo? Sí, apuestas más arriesgadas era que Eli Manning iba a terminar en el top 12. Obviamente fue un fracaso total. Pero bueno, a lo mejor en muchas ligas aposté por Eli Manning, no funcionó. El peor de los casos es que podemos utilizar quarterbacks diferentes cada semana. La estrategia de streaming quarterbacks se ha vuelto muy muy viable. Y esto se ha dado porque la posición de quarterbacks es una de las más reemplazables en fantasy football, al igual que los kickers y las defensas. Es lo que les digo. La estrategia de quarterback streaming nos puede hacer ganar muchas semanas si no resultaron nuestras apuestas en últimas rondas. Y si no me creen, les voy a dar un listado leve de algunos nombres de quarterbacks que en algún momento de la temporada lograron terminar como top 12 en determinada semana, pero que no quedaron entre los 12 mejores en la temporada. Siéntense, porque se van a ir de espaldas cuando escuchen los nombres de quarterbacks que fueron muy viables en fantasy, dependiendo obviamente de su enfrentamiento y de otras circunstancias, pero los pudimos haber usado y nos hubieran podido funcionar bastante bien. Ryan Fitzpatrick, Tyrod Taylor en 2018, al principio obviamente siguió dando buenos puntos fantasy una o dos semanas. Joe Flacco, Alex Smith, Case Keenum, Blake Bortles, Andy Dalton, Josh Allen, Mitch Trubisky, Marcus Mariota, Derek Carr, CJ Beathard, Jameis Winston obviamente en la parte final de la temporada, Lamar Jackson también cuando se hizo de la titularidad de los Ravens, Brock Osweiler, y la lista sigue y sigue. Incluso Eli Manning, que justo lo estaba comentando como un fracaso hace unos momentos, terminó algunas semanas como top 12 de Fantasy Football. Y si tú hubieras utilizado alguno de estos quarterbacks en la semana que fueron top 12, te puedo apostar que no hubieras extrañado a Aaron Rodgers, a Andrew Luck, a Deshaun Watson o a muchos otros tantos. Ya tenemos qué hacer, ¿no? Hay que esperar por quarterbacks, pero tampoco hay que esperar a lo loco. Y aquí es donde yo salgo al quite. Ahí vienen algunos nombres de quarterbacks que hay que tener en la mira en este rango a partir de ronda 10. El primero que les voy a recomendar es Jameis Winston de los Buccaneers. Ya sé, muchos están diciendo, no es cierto. ¿Cómo puedes recomendar a Jameis Winston, uno de los quarterbacks más volátiles, más inconstantes, etcétera, etcétera, etcétera? Pero a ver, llega Bruce Arians a los Tampa Bay Buccaneers. Bruce Arians es uno de los genios ofensivos en la NFL. Y además Jameis Winston tiene armas interesantísimas como el propio Mike Evans, Chris Godwin, O.J. Howard, Cameron Braid, en un equipo que no tiene un ataque terrestre de, ya no digamos de lujo, de medio pelo, con Peyton Barber y Ronald Jones. Además, sus números en 2018 no fueron tan malos cuando fue titular. En los últimos 7 juegos de la temporada pasada, Winston promedió 18.52 puntos fantasy por juego. Un promedio muy similar al que tuvo nada más y nada menos que Russell Wilson con 18.7 y superior al que consiguieron Dak Prescott con 17.9 y Philip Rivers con 17.8. Y estos 3 quarterbacks que nombré terminaron en el top 12 al final de la temporada. ¿Por qué no pensar que Jameis Winston, con un mejor coach, con muy buenas armas a su disposición, pueda tener números top 12? Al momento del podcast o de la publicación, el artículo va a salir en todos habidos y por haber. Va a estar escrito en estadiofantasy.com, en el podcast, en YouTube, etc. Va a salir en todos lados.
Al momento de que es publicado, Winston está siendo seleccionado a mediados de la ronda 10 como el 15º quarterback. Así que, ¿por qué no dejar que alguien más vaya por Russell Wilson, Jared Goff, Tom Brady y hacernos de Jameis Winston como una gran opción fantasy para 2019? Otro quarterback que me parece que vale la pena tener en la mira es a Jimmy Garoppolo de los 49ers. Para muchos ya nos olvidamos dónde teníamos colocado a Garoppolo en nuestros rankings en 2018. Decíamos, Garoppolo en los 49ers con Kyle Shanahan va a ser top 12. Y ahora ya no. ¿Por qué? Porque se fue Pierre Garçon. Me parece que, Pierre Garçon no es ningún Mike Evans, no es ningún Odell Beckham, no es ningún Antonio Brown. O sea, vamos a castigar a Jimmy Garoppolo por perder a Pierre Garçon, pero no vamos a castigar a Ben Roethlisberger por haber perdido a Antonio Brown. Yo sé que no hay un Juju Smith-Schuster en los 49ers, pero Dante Pérez, Marquise Goodwin, Tevin Coleman, George Kittle, me parece que es un arsenal bastante decente para Jimmy Garoppolo. Me parece que seleccionarlo en ronda 11 puede ser redituable, así que quizá por el tema de su lesión y demás pueda ser arriesgado. A lo mejor si te lo encuentras en ronda 12, ronda 13 pudiera ser ideal, porque sí vas a tener que arriesgar. Es decir, el pick de Garoppolo sí conlleva un poco más de riesgo. El siguiente quarterback, y realmente no logro entender por qué la generalidad lo tiene tan abajo, por qué los fans en general no ven el potencial que yo y algunos otros compañeros y colegas de fantasy fútbol ven en Lamar Jackson, el quarterback de Baltimore. Yo entiendo que este quarterback no tiene uno de los mejores brazos en la NFL, no es muy certero, pero se necesita un gran brazo para tener éxito fantasy. Para nada. Sinceramente es que no. La NFL en esta evolución de la forma de jugar, en esta misma evolución de los quarterbacks con bastante movilidad aportan muchas yardas por tierra que se convierten en puntos fantasy. Es muy sencillo. Es más, me parece que pudiera ser incluso hasta más fácil para un quarterback movible conseguir puntos fantasy o generar puntos fantasy por tierra que con el brazo. Ahí está el potencial de Lamar Jackson en 2019. Los Ravens seguirán siendo una ofensiva enfocada en el ataque terrestre y no precisamente con sus running backs, aunque la llegada de Mark Ingram obviamente ayuda bastante en este aspecto. Los números de Lamar Jackson en el 2018 son alentadores. Solo 7 juegos de titular. Fue top 3 entre los quarterbacks en los principales rubros terrestres. Fue el que más acarreos, tanto en general, 147, como en zona roja, 38. Y en promedio por juego con 9.2. Fue el quarterback con más yardas por tierra con 697 y el segundo mejor en yardas terrestres por juego con 43.6 y tercero en touchdowns por tierra entre los quarterbacks con 15. Las tendencias finales de un año para otro vale la pena tenerlas en cuenta. En estos últimos 7 juegos, Lamar Jackson generó más de 15 puntos fantasy en cada uno de ellos. Imaginen que en este segundo año en su carrera de NFL, Lamar Jackson consigue mejorar ligeramente su precisión al lanzar. Entonces tenemos un mejor brazo con todo el potencial que nos puede dar por tierra. Me parece que Lamar Jackson tiene ese potencial de colarse entre los 12 mejores en 2019 y está siendo seleccionado muy, pero muy fuera de ese rango. Y otro que también creo que tiene ese potencial es Mitch Trubisky de los Bears. En 2018 la mayoría lo teníamos etiquetado como sleeper. A mí en lo particular me emocionaba mucho verlo con un
head coach como Matt Nagy, que también es una gran mente ofensiva. Hay que recordar que él era coordinador ofensivo de los Chiefs en el 2017. Y me parece que si bien la percepción que se tiene de Trubisky es que fue decepción, me parece que no es así. Hay que ver los números para ver si realmente fue una decepción Trubisky en fantasy. Terminó como el 15º mejor quarterback en puntos fantasy totales y como el 12º mejor en puntos fantasy por juego. Trubisky es de esos quarterbacks que ha ido mejorando año tras año. Su porcentaje de pases completos pasó de 59.4 en 2017 a 66.6% en 2018. Yo espero una nueva mejoría de Trubisky estando completamente familiarizado en la ofensiva de Matt Nagy, que entrará en su segundo año. El quarterback de los Bears está siendo seleccionado como el quarterback 22 en draft de fantasy. Me parece un crimen que Mitch Trubisky esté siendo seleccionado fuera siquiera del top 18. De verdad, no lo puedo creer. Tiene ese potencial para colarse, si no en el top 12, en el top 15, pero de ser redituable y de poder ser utilizable cada semana, con armas como Allen Robinson, Anthony Miller, Taylor Gabriel, el tight end Trey Burton, incluso el running back Tariq Cohen, que será utilizado en situaciones de pase. Además, la adición vía draft de David Montgomery, el corredor, va a traer estabilidad a esta ofensiva y quizás hasta un nuevo dinamismo. De verdad me gusta mucho Mitch Trubisky. Seguramente lo voy a tener en muchas de mis ligas de fantasy si es que continúa yéndose tan tardíamente en drafts cuando se acerque la hora y el momento de la verdad. Y por último, y aquí sí me voy a arriesgar muchísimo, pero no me importa, yo sé que es casi imposible confiar en fantasy en quarterbacks novatos, lo sé, las estadísticas así lo dicen, la historia así nos lo ha refrescado cada año. Bueno, ha habido excepciones, y de hecho aquí es donde voy a comentarlo. Kyler Murray de los Cardinals va a llegar a un equipo que se va a ver totalmente diferente a lo que vimos en 2018. Los Cardinals, de verdad, vamos a decir, cabrón, estos no son los Cardinals del año pasado. Y obviamente no, va a ser una ofensiva mucho más dinámica con Cliff Kingsbury. Y me parece que la lógica para apostar en Kyler Murray es muy similar o casi igual a la de Lamar Jackson. Kyler Murray va a aportar muchísimo por tierra. Y ahí es donde puede radicar su principal valor fantasy. Murray es un quarterback con muchísima movilidad, muchas veces comparado con Russell Wilson, y creo que pudiera llegar a emular de cierta manera lo hecho por Cam Newton en el 2011 en su primer año de novato, en el que terminó con 125 acarreos, 709 yardas y 14 touchdowns. Son números impresionantes, probablemente irrepetibles, pero Kyler Murray pudiera acercarse a ese rango. A lo mejor va a quedar corto, 100 acarreos, 590 yardas, 6 touchdowns. Eso más lo que puede hacer con el brazo, me parece que Kyler Murray nos va a sorprender a muchos. No sé si vaya a ser el próximo Patrick Mahomes, es decir, no por estilo de juego, porque son totalmente diferentes, pero sí en cuanto a valor fantasy, casi en última ronda del draft o incluso vía waivers en semana 1 o en semana 2. Ojalá se den las cosas. Me encantaría ver esta ofensiva revitalizada que le favorezca a Christian Kirk, a Larry Fitzgerald y obviamente, para quien está viendo en YouTube, traigo mi playera de David Johnson porque sabía que iba a cerrar con Kyler Murray, sabía que iba a haber mención a David Johnson. No puedo ocultar mi amor por David Johnson, punto. La versatilidad que tiene, y de verdad, a veces cuando tengo tiempo libre, que
son pocas las ocasiones en las que lo tengo, me meto a YouTube a ver videos de David Johnson y digo, qué bruto, o sea, la versatilidad que tiene este cuate, me parece que puede llegar, si se logra mantener sano, puede llegar a ser de esos jugadores como Le'Veon Bell, que dices, revolucionó la posición de running back, así como Christian McCaffrey pudiera hacerlo, o como Alvin Kamara. Estamos de verdad en una época dorada de los running backs versátiles. Y me encanta. Y ya me salí de tema porque ya ando hablando de running backs cuando el tema era quarterbacks. Pero bueno, ya saben que esta estrategia de esperar por quarterbacks de verdad es redituable. Inténtenla. Si juegan en 3 ligas de fantasy este año, inténtenla en 2, inténtenla en 1 y comparen sus resultados al final de la temporada. Sé que a veces lo más cómodo es, ya agarro a Mahomes y me olvido, no me estoy preocupando toda la temporada. Agarro a Deshaun Watson y listo. Pero las cosas raras suceden. Y no sabemos si Patrick Mahomes ahora, sin Tyreek Hill, puede hacer lo mismo. Deshaun Watson con una línea ofensiva un poco, pues con incógnitas. Tom Brady ni se diga, para mí Tom Brady está fuera del top 12, pero por mucho. Me parece que vale la pena apostar por esos quarterbacks emergentes con potencial. Y si no resultan, no pasa nada. Nos cambiamos a la estrategia de quarterback streaming. Y que yo sé que a muchos les causa ansiedad decir, es que voy a tener que estar viendo qué quarterback utilizar cada semana. No se preocupen. Utilicen los rankings de fantasy football. Vayan el día que llegue el momento de tomar su decisión de qué quarterback usar en X semana. Vean cuáles están disponibles. Comparen con los rankings de Estadio Fantasy semanales y el mejor rankeado, punto. O me preguntan por Twitter y se acabó el problema. De verdad, no se estresen, disfruten el juego y disfruten de las estrategias y empleen las estrategias que los hagan mejores jugadores de fantasy y que los pongan en la mejor situación para ganar sus ligas. Les mando un abrazo muy fuerte. Recuerden que ya están los rankings de Fantasy Football publicados en estadiofantasy.com, el top 300 general y todas las posiciones cubiertas: quarterback, running backs, wide receivers, tight ends, kickers y defensas. Los rankings de defensivos individuales los estaré publicando un poco más adelante. Y también en una novedad de Estadio Fantasy ya están los rankings de Dynasty. Cuídense muchísimo. Muchísimas gracias por escucharme, por verme, por leerme, por compartir el contenido. Suscríbanse al podcast, por favor, ayuda muchísimo. Suscríbanse al canal de YouTube, también ayuda muchísimo. En YouTube voy a estar haciendo transmisiones en vivo, sesiones de preguntas y respuestas bastante, pues, divertidas y muy educativas para todo esto del fantasy fútbol. Un abrazo, yo soy Mauricio Gutiérrez y